Amén, hermanos. Amén. Bienvenidos una vez más. Estamos hoy reunidos para glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo y para que a través de la palabra de Dios pues podamos nosotros ver las tremendas bendiciones que el Señor ha preparado en nuestra vida, ¿no? Desde antes de la fundación del mundo, como la palabra nos promete, y además de eso pues ganar la fuerza espiritual. Y si hay alguna situación en nuestra vida en la que tenemos que tomar alguna decisión, o sea, alguna situación adversa, o si hay muchas respuestas que están llegando, pues a través de la palabra poder nosotros confirmar eso, ¿no? Confirmar eso y saber la dirección que Dios desea tomar en nuestra vida y hacia dónde nos quiere llevar individualmente, en nuestra familia, como grupo y sobre todo como naciones hispanohablantes que estamos reunidos pues para que nuestra oración pueda bloquear los desastres en el nombre de Jesucristo y nosotros podamos ser aquellas personas que el Señor ha llamado en esta época para que el Evangelio se dé a conocer en nuestras naciones. Isaías está pasando, en esta parte de la Escritura vemos que Isaías está en medio de la cautividad, ¿no? Está Israel, está siendo cautivo, está siendo asolado. El Señor pues está viendo que Israel está en un campo de desastre, podemos decir así. Y hay algo importante que el Señor ve en Isaías al momento de ser llamado Isaías, como vemos en el capítulo 6. Esta semana, pues mirando la palabra, venía la pregunta, ¿no? ¿Necesitamos orar por las bendiciones de Dios a nuestra vida? Es la pregunta, ¿no? que me planteaba yo mirar esta respuesta, esta evidencia en la Biblia es, ¿de verdad necesitamos orar por las bendiciones para nuestra vida? Y mirando la palabra, voy a pedir que me acompañen a Isaías 65, por favor. Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, versículo 24. La Escritura dice, si lo tenemos, Amén. amén. Lo leemos juntos, dice, y antes que clame, responderé yo, mientras aún habla, yo habré oído. Amén. Amén. Entonces, ¿realmente necesitamos orar por las bendiciones para nuestra vida? Si la palabra nos dice que antes que clamemos, el Señor está respondiendo, y mientras aún hablamos, el Señor ya oyó. Entonces, hay algunas cosas que en este tiempo, pues la corriente de la iglesia cristiana evangélica se ha salido del contexto, se ha salido de lo que realmente el Evangelio nos enseña. Porque si el Señor ya nos llamó a nosotros desde antes de la fundación del mundo, como lo creemos, como la palabra nos dice, quiere decir que ya el Señor planeó con nuestra vida. Ya el Señor sabe los momentos difíciles que vamos a pasar, sabe los buenos momentos que vamos a pasar, pero sobre todo sabe que nuestra salvación está garantizada en Cristo Jesús. Amén. Entonces, si nuestra salvación ya está garantizada en Cristo Jesús, quiere decir que no hay ningún problema en nuestra vida que pueda parar ese plan y no hay ninguna bendición que pueda ser bloqueada por el Cristo que está en nosotros, en nuestro corazón. Entonces, eso nos lleva a nosotros a vivir una vida de fe en victoria, en victoria. Ya el Hijo de Dios, una vez que gana la salvación en Cristo Jesús, ya no debe pelear por la victoria, sino empieza a orar desde la victoria. Porque ya vencimos el problema fundamental de Génesis 3. Ya Satanás no tiene autoridad sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos eso y vemos Isaías, y viene la otra pregunta, ¿no? Entonces, si ya no tengo que orar para recibir bendición, porque ya estoy en bendición, ya pasé de muerte a vida, Juan 5:24, entonces, ¿por qué tengo que orar? ¿Para qué tengo que orar? ¿O qué es la oración, en otras palabras? La oración es la conexión con Dios. Pero la oración tiene un secreto. Aparte de que es a través de Jesucristo que el Señor nos escucha, como dice Juan 14:14, todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, pues la oración, el secreto de la oración está en algo que el Señor nos dice tanto en Isaías como en el Evangelio, como en los Evangelios. El secreto de la oración y la respuesta a la oración es cuando nosotros, en medio de nuestras circunstancias, sean adversas, sean regulares, sean buenas, podemos glorificar a Dios. Podemos glorificar a Dios. Ahí está el secreto de la oración. El Hijo de Dios no tiene que moverse
por las circunstancias, sino en medio de ellas tienes que glorificar a Dios. Tenemos que nosotros en esas circunstancias darle la gloria a Dios. Eso es lo que Isaías pudo ver en medio de toda la cautividad que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo. Isaías dice en el capítulo 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaías dio la gloria a Dios, pudo ver la gloria de Dios en medio de las circunstancias adversas, y por esa razón Isaías pudo ver la respuesta dentro del problema. En esta época es igual en nuestro tiempo. No es el problema quien va a mover o va a hacer que nuestra fe tiemble, sino tenemos que dentro de esa circunstancia glorificar a Dios. ¿Y por qué la gente no puede glorificar a Dios? ¿Por qué no todas las personas pueden glorificar a Dios? ¿Por qué? Porque hay un problema fundamental en el hombre que no se puede resolver por conocimiento, no se puede resolver por fama, no se puede resolver por dinero. Y ese es el problema fundamental de Génesis 3. Hoy en día, tanto en Isaías capítulo 6 para adelante y el principio, vemos que hay maldad, vemos que hay cautividad, vemos que hay destrucción. Y ese problema, cuando vemos el libro de Isaías, estoy seguro que acá todos lo han leído, y los que también nos siguen lo han leído, cuando vemos hoy el mundo actual, vemos que es el mismo problema que está viviendo el mundo actual a lo que Isaías está mirando y lo que Isaías está explicando. Es el mismo problema de desolación, es el mismo problema de cautividad en algunos países, es el mismo problema de guerras, es el mismo problema espiritual de desastre, de destrucción, de idolatría, es el mismo problema de iglesias que han dejado por completo el Evangelio y están pregonando otras cosas, porque no están proclamando a Cristo Jesús como único Señor y Salvador. Es el mismo problema que vive hoy el planeta. Y pasará el tiempo y seguiremos mirando la Biblia, y en el futuro, mientras que el Evangelio no se restaure, no se proclame, seguirá siendo el mismo problema. Y este problema de Isaías, que lo vemos que es hoy, es el mismo problema que está pasando, pues sucedió de la misma forma a partir de Génesis capítulo 3. Así que la corriente de oscuridad, la corriente espiritual del maligno, también es repetitiva, se repite época tras época. En Génesis 3, la Escritura nos dice, en Génesis 3 del 1 al 6, el versículo 5 dice la serpiente, ¿no? Satanás, la serpiente antigua, Apocalipsis 12 del 1 al 9, aparece en Génesis 3, 5 y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. El problema de Génesis 3, 5 es el mismo problema de Isaías. La gente quería ser como Dios. El pueblo de Israel había perdido por completo el pacto. Hoy en día vemos que es lo mismo. Hay gente que quiere ser como Dios, que ha soltado por completo el pacto. Entonces hay un problema que trae al hombre destrucción, que se inicia en el principio. Génesis 3 explica correctamente cómo el hombre queda separado de Dios, a través de la desobediencia, a través del pecado, a través de la mentira, a través de la maldición. Pasa al hombre una consecuencia, Génesis 3, 16 al 19, dolor, maldición todos los días, espinos y cardos, muerte, sufrimiento, dolor. Pero al mismo tiempo en Génesis 3 el Señor da una promesa, que es lo que nosotros conocemos como Génesis 3:15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te dirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es la simiente santa. Hay un problema, hay una respuesta. Pasa el tiempo y en Génesis 6, si me acompañan por favor con la palabra, en Génesis capítulo 6, versículo 5, Génesis 6, 5, dice la Escritura, si lo tenemos todos por favor, dice la Escritura, si lo leemos juntos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es el mismo problema de Génesis capítulo 6 que vemos hoy en día. ¿No está acaso la tierra lleno de mal continuo?
¿No está acaso la tierra llena de maldad? ¿No está acaso la tierra con hombres que tienen designios de los pensamientos del corazón y en ellos continuamente solamente está la maldad? ¿No está acaso la tierra hoy en día del mismo modo, del mismo problema? ¿No está así la tierra? Está así la tierra. Vemos que la corriente de oscuridad es la misma época tras época. E Isaías pasó lo mismo. Pero en Génesis 6, así como hay una corriente de oscuridad que bloquea el Evangelio, que trae maldad a causa del problema fundamental, Jehová Dios siempre trae una respuesta al hombre. Jehová Dios siempre da el Evangelio, siempre pone el Evangelio como solución. Y es ahí cuando en Génesis capítulo 6, versículo 8 dice la Escritura, vamos a ver el versículo 8 todos juntos, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia. Del mismo modo la gracia, esa misma gracia hemos hallado nosotros, Efesios 2 del 8 al 9. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Esa gracia que recibió Noé, ¿acaso no es la misma gracia que el Señor nos ha dado a nosotros a través de Jesucristo? Es la misma gracia que el Señor nos ha dado a través de Jesucristo. A veces ponemos a Noé en un pedestal. ¡Oh, Noé! ¡Wow! ¿Quién será como Noé? ¿Quién podrá llegar a ser como Noé? ¿Quién podrá hacer un arca como Noé? Y ponemos a Noé tan alto y nos sentimos a veces minúsculos y vemos a Noé, Noé, no, ¡wow! Pero ¿acaso Noé no halló la misma gracia que tenemos hoy nosotros? Amén. ¿Acaso en gracia no estamos a la altura de Noé? ¿Acaso no podemos hacer un arca como la hizo Noé si hemos hallado gracia ante los ojos de Dios? Amén. Amén. Porque es la misma gracia que Noé halló que el Señor nos ha dado a nosotros a través de Jesucristo. Por lo tanto, hay que decir, Noé, estamos ahí. Estamos caminando juntos de la mano. Esa gracia que el Señor te dio a ti en esa época para hacer el arca, esa gracia hemos hallado nosotros en Cristo Jesús. Es la misma gracia. Es el regalo de Dios a través de Jesucristo para la salvación. Amén. Entonces, cuando nos miremos unos a otros, ¿acaso soy yo mejor creyente que el que está a mi lado? ¿O acaso soy yo el peor creyente que el que está a mi lado? No, porque la gracia es la misma que hemos hallado tú y yo para que Cristo Jesús sea nuestro Señor y Salvador. Y esa misma gracia nos hace una iglesia en Cristo Jesús. Entonces, esa gracia lleva a Noé a construir el arca. En el versículo 14 dice: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Jehová Dios le dice a Noé: hazte un arca. Hazte un arca para ti, hazte un arca para tu familia. Hazte un arca porque ahí vas a entrar tú con tu familia. ¿Qué está dando el Señor en este pasaje bíblico? Está dando el Evangelio. En Cristo Jesús, tú y tu familia serás salvo. Hechos 16:31. Es el arca para tener salvación en esta época. ¿El arca significa qué? Significa Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la solución a todos nuestros problemas. Porque por Él tenemos salvación. Entonces se recupera el Evangelio y continúa y llegamos a Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11, vamos a Génesis capítulo 11, por favor, vamos a leer versículos 3 y 4. 3 y 4, la Escritura dice, ¿lo tenemos? Amén. La Escritura dice: y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Acá dice: vamos, edifiquémonos una ciudad y hagámonos un nombre. El hombre se pone individual dentro de la cultura. Todos nosotros vemos en la cultura de hoy que los hombres buscan hacerse un nombre. Buscan hacerse un nombre, ¿para qué? Para conquistar, para hacer dinero, para hacer fama, para hacer muchas cosas. Algunas personas lo usan para bien, otras personas lo usan para mal. Podemos ver la historia del mundo hasta esta época. Y el hombre queda cautivo en la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque el hombre deja a Dios de lado. El hombre busca ser como ¿quién? Como Dios. Quiere hacer una torre para llegar arriba. Quiere ser como Dios. Quiere hacerse un nombre. Quiere engrandecerse. Quiere parecerse más que Dios.
y viene el problema, porque ahí viene la destrucción. Hay un dicho muy famoso que dice: mientras más alto subes, sin base, Más feo te cae. más feo y más fuerte es la caída, sin base espiritual. Pero al ver ese problema, ahí Dios llama a ¿quién? Llama a Abraham. Llama a Abraham. En Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3 dice, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y todas las familias de la tierra estamos incluidos nosotros. Estamos incluidos nosotros. Porque desde el momento que el Señor promete a Jesucristo, la simiente de la mujer, la simiente santa, Génesis 3:15, a partir de ese momento nosotros entramos al arca. Entramos al arca. A partir de ese momento, aunque todavía no aparecíamos físicamente en la faz de la tierra, ya nuestra vida estaba en bendición. Porque ya la promesa de Abraham es una promesa para nosotros también. Gálatas capítulo 3, versículo del 6 al 8. Habla del padre de la fe. Somos hijos de fe por Abraham, por lo tanto tenemos la misma bendición que Abraham. Nuestra simiente, tu simiente, es bendita en Cristo Jesús. Es una promesa. Entonces vemos que la oscuridad tiene una corriente, y vemos que el Evangelio tiene una corriente, hasta Génesis capítulo 11. Y lo más interesante de todo esto es que nunca en la historia bíblica, en la historia del mundo, nunca la corriente de oscuridad ha sido más fuerte que la corriente de la luz del Evangelio. Por lo tanto, Isaías entendió eso. Isaías pudo entender eso, y pudo ver que en medio de todo el desastre, lo único que podía salvar a Israel era poder darle la gloria a Dios correctamente, sujetarse al pacto correctamente. Entonces, en esta época, nuestros países hispanohablantes están viviendo en la misma situación. Y aunque hemos visto muchos métodos políticos, sociales, militares, que trabajan y que quieren y que sacan adelante proyectos y que quieren hacer cosas buenas, mirándolo desde el punto espiritual, hay algo que falta a nuestra sociedad. ¿Y qué cosa es? Es mirar a Dios correctamente. Es mirar a Dios a través de la Biblia, es mirar a Dios con el Evangelio. Es darle la gloria a Dios en el nombre de Jesucristo, su Hijo unigénito, que fue enviado para darnos salvación en Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que falta hoy en día. Falta estos, o aquellos remanentes, que son ustedes, que son los que están en nuestros países hispanohablantes devocionando por el Evangelio. Entonces el Señor llama a Isaías en visión. Isaías le da la gloria a Dios, y ahí el Señor empieza a decirle lo que había que hacer. Y aún la Escritura dice en el versículo, vamos a volver a Isaías capítulo 6, versículo número 8. Isaías capítulo 6, versículo número 8. Dice la Escritura, si lo tenemos todos por favor. Amén. Versículo 6, número 8 dice: después, ¿lo leemos juntos? Versículo 6, 8. Okay. Dice la Escritura: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dar esta confesión de fe? Amén. Desde nuestra especialidad, desde nuestro trabajo, desde lo que hacemos, desde nuestros negocios. ¿Qué quiere decir cuando Isaías pregunta al Señor? ¿No? Y Isaías toma esa resolución, Isaías responde y dice: heme aquí, envíame a mí. El Señor está buscando en esta época los mismos remanentes que buscó en todas las épocas. ¿Y cuál fue ese común denominador que tuvieron todos los remanentes que el Señor usó en cada época? Ese común denominador de José, de Moisés, de Samuel, de Elías, de Eliseo y de Moisés. ¿Cuál fue ese común denominador que los hizo a ellos vencer dentro de sus circunstancias adversas? Punto 1 fue que ellos se sujetaron al pacto. José pudo sujetarse a la promesa de Génesis 3:15. La simiente santa aplastará la cabeza de la serpiente. Moisés
pudo sujetarse a Éxodo 3:18, el sacrificio de la sangre de Jesucristo, ya después en el Nuevo Testamento, es la que nos hace libres del pecado, de la maldición y de la muerte. Entonces vemos que todos se sujetaron al pacto. Vemos el segundo común denominador es que pudieron glorificar a Dios más allá de sus circunstancias. Imagínense ustedes, ¿podrían haber dado algo por José viéndolo como esclavo o prisionero? Nadie daba nada por José seguramente en esa circunstancia. Y seguramente hay momentos en nuestra vida que nadie ha dado nada por nosotros. O nadie ha sido capaz de dar algo por nosotros en las circunstancias en las que hemos estado. Pero eso no importa. Porque si hemos hallado gracia ante los ojos de Dios como lo halló Noé, no importa que la gente o que alguien no dé nada por nosotros. Lo importante es que tengamos ese común denominador que es el pacto, es el evangelio, y que en medio de todas las circunstancias podamos glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo. Podamos decirle, como es la confesión de Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, para siempre, por todos los siglos. Amén. Y ahí el Señor va a obrar, ahí el Señor va a trabajar. En esa circunstancia el Señor tiene que resplandecer, porque si no tú no pierdes, el evangelio pierde. Imagínate que Dios falla con nosotros, ¿quién pierde? El evangelio, pero el evangelio nunca va a perder, porque nos enseña la palabra de Génesis 3 hasta hoy, que el evangelio nunca ha perdido contra la fuerza de las tinieblas. Pero realmente glorificamos a Dios, realmente damos la gloria a Dios en medio de esas circunstancias. Realmente nos paramos y decimos, Señor, envíame a mí, heme aquí, aquí estoy, con lo que tengo, con lo poco, con lo mucho, con las respuestas, sin respuestas. Claro, cuando recibimos muchas respuestas es fácil glorificar a Dios, ¿no? Porque tenemos tanta evidencia que, Señor, gracias, Señor. Y vamos pregonando ahí por la calle, mira, recibí esta respuesta, mira, el Señor ha sido bueno conmigo, mira que tengo esto, mira. Y hasta lucimos a veces las respuestas. Venimos con algo, un traje nuevo, no sé, un buen reloj, y creemos que esas son las respuestas, pero eso no son las respuestas. Y cuando no tenemos respuesta, estamos cabizbajos, ya de repente ni siquiera queremos venir a la iglesia. ¿Cómo estás? Bien. Nuestra actitud cae, pero un hijo de Dios, todo se puede desvanecer, aunque sea la actitud puede desvanecerse. Bueno, vamos a dejar que se desvanezca la actitud, pero la fe nunca debe temblar, porque tenemos una promesa del Padre a través de Jesucristo, y es que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. 1 Corintios 3:16. Y eso nos da seguridad a nosotros para vivir nuestra vida de fe. Y la respuesta más grande que tenemos es la salvación. Es la salvación. Por eso Isaías entendió y dice, ¿hasta cuándo, Señor? Respondió él en el versículo 11, hasta que las ciudades, dice el Señor, estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y el versículo 13 dice, y si quedare aún en ella la 10ª parte, esta volverá a ser destruida, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. El que queda, ¿qué está hablando el versículo 13? Está hablando de los que van a quedar, de los que van a quedar. Puede desaparecer todo, pero si dejamos el evangelio, si dejamos jóvenes, sean jóvenes de mayor edad o jóvenes de menor edad, como Moisés, por ejemplo, con el evangelio, ellos los que quedan, es la palabra remanente. Remanente significa el que ha quedado, el que queda, el que quedará. Y el Señor lo garantiza, dice, así será el tronco. Así será, ¿qué quiere decir? Que está hecho ya. Podemos nosotros desaparecer y vamos a pasar en algún momento, Hebreos 9:27. Pero si dejamos el evangelio a nuestros hijos, ellos serán los remanentes de la fe. Ellos prevalecerán, ellos quedarán. ¿Y qué es el mejor legado que un padre o una madre creyente puede dejar a sus hijos? Es el evangelio, es la seguridad en Cristo Jesús, es su fe solo en Jesucristo, para que no sea movido por nada en este siglo XXI, en esta corriente donde hay unificación de las religiones.
donde ponen a Jesús a la misma altura que Mahoma, a la misma altura que Buda, a la misma altura que diferentes religiones. Esa etapa es lo que nuestros hijos van a vivir. Nosotros estamos recién empezando a vivir la introducción de lo que va a venir más adelante. Y si no dejamos a nuestros hijos una fortaleza espiritual como remanentes, para que ellos queden de verdad, se paren firmes con el Evangelio y no sean destruidos, pues si no es a través de solo Cristo, entonces ¿a través de qué será? Y si no es ahora que tenemos que darles el Evangelio, entonces ¿cuándo será? Y si no somos nosotros los llamados a darle el Evangelio a ellos, entonces ¿quién lo va a hacer? Isaías entendió eso y por esa razón nos reunimos aquí para orar, para escuchar la palabra. Y nos reuniremos seguramente en otra iglesia más adelante cuando tengamos que salir de Corea. Una iglesia que proclame el Evangelio y que proclame a Cristo. ¿Y qué es lo que tenemos que sellar nosotros en nuestro corazón? En nuestro corazón tenemos que sellar lo que Isaías pudo confesar, lo que Isaías pudo ver a través de la palabra, a través de Dios, a través de la historia. ¿Y qué es lo que Isaías pudo revelar y pudo ver? Isaías 7:14. Vamos a leer Isaías 7:14. La Escritura dice, en Isaías 7:14 dice, ¿lo tenemos? Dice, por tanto, ¿lo leemos juntos, por favor? Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. La Virgen concebirá y llamará a luz y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Emmanuel significa Dios con nosotros. Entonces, ¿cuál es la bendición más grande que tenemos en nuestra vida? La bendición de Emmanuel. Si Dios está conmigo, entonces no necesito más bendiciones, sino que nos hemos acostumbrado mal. Creemos que bendiciones son las bendiciones físicas que llegan a nuestra vida. Creemos que bendiciones son bendiciones carnales que llegan a nuestra vida. Creemos que bendiciones son bendiciones que el mundo ofrece. Y la mayor bendición del hombre es la bendición de Emmanuel, que Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa es la mayor bendición del hombre. No hay bendición más grande que la bendición de Emmanuel. No hay. Tienes una esposa buena, gloria a Dios. Tienes una esposa mala, gloria a Dios. Tus hijos están bien, gloria a Dios. Tus hijos están mal, gloria a Dios. Pero si podemos darle a ellos la bendición de Emmanuel, que Dios está con ellos todos los días, es la bendición más grande que le podemos dejar como legado espiritual en su vida de fe. Ellos podrán recordar, mi padre fue así, mi madre fue asá, mi padre o mi madre no me pudieron dar ciertas cosas o ciertas oportunidades, pero me dejaron el legado más grande en mi vida. Me enseñaron la bendición de Emmanuel. Dios está conmigo donde quiera que vaya. Cristo es mi Señor y mi Salvador. José no tuvo papá ni mamá, pero él sabía quién estaba con él. Moisés estuvo 40 años en Madián, pero él sabía quién estaba con él. Samuel estaba solo, escuchó la voz de Dios y supo quién realmente estaba con él. Elías se llenó de miedo cuando lo iban a matar, pero el Señor le mostró que quién estaba con él. Isaías lo vinieron a matar, Eliseo lo vinieron a matar, a perseguir, pero Eliseo sabía, porque él había visto ya los carros de fuego, sabía que estaba con Dios con él y era lo que necesitaba, no necesitaba nada más. Y hoy el Señor nos dice, no necesitas nada más, solamente disfrutar que Dios está contigo en el nombre de Jesucristo. Es la bendición de Emmanuel. ¿Qué más necesitamos? Si cuando estamos clamando el Señor ya oyó, si mientras hablamos el Señor ya respondió. Si tenemos esa bendición en nuestra vida, podemos ver que la palabra se cumple. Isaías 7:14 es la promesa. Mateo 1, 21 al 23 es el cumplimiento del Mesías, el cumplimiento del Cristo. En Mateo 1, 23 dice la Escritura que efectivamente Jesús nace de una virgen. Y Jesús significa el Salvador. Y Cristo es el Mesías, que vino a salvar a su pueblo de los pecados. Y viene la bendición de Emmanuel, que es Dios con nosotros, que es Cristo Jesús, quien está en nuestro corazón y que nos da la salvación. ¿Y en qué evangelio vemos a Jesús como un ser divino? Podemos leer el evangelio de Juan.
El Evangelio de Juan, que es la palabra que hemos meditado el día de hoy, especialmente el versículo 1. El Verbo fue hecho carne. Y más abajo nos dice que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Y en el versículo 12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Y esa bendición está en nuestra vida. Somos hijos de Dios. Amén. Por Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dentro de Cristo Jesús. Amén. Eso representa el arca. Eso representa el remanente. Eso representa Isaías 7:14. Esa promesa tremenda que el Señor nos da a través de la palabra. Y con esta bendición empezamos a orar para glorificar a Dios. Cuando vemos la Escritura vemos que todos los hombres que estuvieron en problemas en cierta etapa de su vida, nunca le dijeron, Señor, ayúdame por favor, mira Señor que te he dado todo y mira que estoy... Nunca se hicieron víctimas de su fe. Nunca. Nunca ningún remanente se hizo víctima de su fe. Nunca ningún remanente se victimizó por su pobreza, por su debilidad o por su deficiencia. Nunca. Y muchas veces vemos iglesias que se victimizan en la fe. Y seguramente nos pasa a nosotros si nos victimizamos por nuestra circunstancia económica. De repente por nuestra circunstancia legal aquí en Corea, si es que la tenemos. O nos victimizamos por un problema que viene en nuestra vida. Cuando Juan y Pedro entraron a la cárcel, lo primero que hicieron fue adorar a Dios. Aún dentro del problema empezaron a adorar a Dios, a glorificar a Dios. Y hubo un terremoto y las puertas de la cárcel se abrieron, dice la Escritura. Vaya coincidencia. Cuando empezaron a adorar, a clamar y dar a Dios toda la gloria, hubo un terremoto. Vaya coincidencia. ¿Qué fue el terremoto? No, que fue la adoración. ¿Qué fue el terremoto? La ciencia, ¿no? No, que la adoración. Que no es un milagro, que fue una coincidencia. Lo que quieran, pero las puertas se abrieron porque empezaron a adorar en el nombre de Jesucristo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, de la misma forma, empezó a adorar. Dentro de la cárcel empezó a adorar. Dice la Escritura que a Pablo lo pusieron en la parte más recóndita de la cárcel. Al fondo, ahí donde seguramente llegaban las ratillas por ahí. Ahí estaba Pablo encadenado. No había manera de salir. Y Pablo entendió que no era un problema, que era el mejor tiempo para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para darle al Señor, para decirle, Señor, tuyo sea el reino, el poder y la gloria. Aquí estoy, aún en esa circunstancia, porque tengo la bendición de Manuel. Y también hubo un movimiento fuerte y las puertas se abrieron, al punto que el carcelero quiso matarse. Pero Pablo entendió que el poder del Evangelio, un hijo de Dios, es para testificarlo. Y no se movió, se quedó sentado y le dijo, oye, espera, no te mates. Tranquilo, aquí estamos todos. Y el carcelero escuchó el Evangelio en su vida. Dice la Escritura en Hechos 16:31 que creyó él y su familia. Y es la promesa de Dios. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Es la bendición de Emmanuel. Yo en mi vida he experimentado parte de esto en una circunstancia junto con mi esposa. Nosotros la primera vez que quisimos ser padres no pudimos. Mi esposa tuvo un embarazo ectópico, se perdió el bebé y nos movimos. Éramos mucho más jóvenes, recién estábamos casados y nos movimos y nos tocó eso. Las emociones, los sentimientos, las sensaciones, porque somos humanos y nos pasa. Y de pronto dijimos, bueno, ya pasó, y de pronto pasó la segunda vez y nos volvimos a mover. Ya estábamos un poquito más maduros, habíamos crecido un poco más en la fe, pero igual nos empezamos a mover. Nos movimos y dijimos, caramba, otra vez. Y es un dolor, es un llanto, es una tristeza como humanos. Un silencio en la casa, no podíamos hablar porque nos causaba todavía esa sensación de tristeza. Y de pronto pasó la tercera vez. Y dijimos, no, ya basta, ¿no? No puedo victimizarme de mi fe. Al contrario, aún en estas circunstancias Dios está con nosotros. Seleccionamos unos himnos que nos gustan los dos. Seleccionamos algunas partes de la Biblia que nos gustan los dos. Leímos la parte de Sara, la parte de Ana. Y empezamos a adorar los dos en casa. Empezamos a adorar los dos en la iglesia. Empezamos a leer la palabra. Empezamos, dentro de todas las circunstancias, a darle la gloria a Dios. A glorificar a Dios en el nombre de Jesucristo. No importa, Señor, te glorificamos. Y empezamos a orar y a glorificar a Dios.
Y una bonita oración es el Padre Nuestro que nos enseña la Biblia en Mateo capítulo 6. Sobre todo la última parte, ¿no? Después que todo hemos orado, decimos: Señor, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Estamos diciendo: Señor, glorifícate en mi vida, glorifícate en nuestras vidas. No importa la bendición, no importa la respuesta, lo más importante es que yo te puedo dar la gloria porque tengo la bendición de Manuel a través de Jesucristo. Y un día, pues, llegó el fruto de nuestro amor, podríamos decir en palabras, ¿no?, hispanas, ¿no? Un día Dios permitió eso por el poder del Evangelio, por el Cristo que está en nuestro corazón. Y pasará igual también, porque lo que hicimos fue simplemente ver la evidencia, ver la corriente. ¿Qué hicieron los hombres y las mujeres de la fe cuando pasaron esas circunstancias? Y el común denominador es que todos se rindieron ante Dios, todos dieron la gloria a Dios, sujetándose al pacto. Así que esta semana el Señor nos lleva a casa con esta bendición para nuestra vida. No importa lo que venga, no importa lo que esté pasando en mi familia, mi hijo, mi hija. Señor, te doy la gloria en el nombre de Jesucristo. Señor, tuyo es el reino, tuyo es el poder, porque soy tu hijo y tengo la bendición de Manuel. Y sé que lo que hay ahora va a cambiar. Y lo que si está bien ahora, pues será mejor aún. Y con esa bendición vivamos nuestra vida de fe esta semana. Isaías pudo ver el problema de la época. Era desastre, destrucción, como Génesis 3, como Génesis 6, como Génesis 11. Pero vio la respuesta. La simiente santa. La Virgen concebirá, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, en esta época. Y la respuesta: se levantaron. Dice la Escritura que después el pueblo de Israel llegó al Señor otra vez. Al punto que el Señor en Isaías 60 le dice al pueblo de Israel: levántate y resplandece, porque ha llegado la luz sobre ti. Hoy el Señor nos dice que nos levantemos y resplandezcamos la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas. Porque el Señor está con nosotros todos los días, las 24 horas. Amén. Así que vamos a vivir una vida de fe, sin temblar, sino al contrario, glorificando a Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Oremos. Padre Dios, te damos las gracias, Señor, por tu gracia. Obra, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, y en las circunstancias en las que estemos, Señor, queremos glorificarte, porque tu palabra nos enseña hoy que por tener a Cristo en nuestra vida, Señor, tener la salvación, tenemos las bendiciones garantizadas en lo que necesitamos dentro de tu plan y tu voluntad, Señor. Que eso no sea una preocupación en nuestra vida, Padre, sino que podamos todos los días rendirte, Señor, el honor, la gloria, la magnificencia y el poder, porque es tuyo, Señor. Amén. Gracias, Padre, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.